¿Cómo sabes si tu empresa Tech B2B está lista para invertir en Google Ads y conseguir más leads? ¿O si ya has invertido por ahí y no obtuviste los resultados que esperabas? ¿Qué debes ajustar para que cambie? Hoy estamos con Guillermo Pareja, experto en Google Ads, y nos ayudará a responder estas preguntas y todo lo que necesitas saber para generar resultados en este canal. Él es fundador de Ad Data Academy, ha administrado más de $120,000 mensuales en campañas y es instructor en LinkedIn Learning. Ahora, escuchamos a Guillermo. Yo creo que en primer lugar hay que decidir cuál va a ser la estrategia o la utilidad que se le dará al canal. Si se detecta que ya hay demanda para ese tipo de servicio que brinda la empresa, siempre se puede utilizar una campaña de búsqueda para capturar esa demanda. La realidad es que cuando no existe demanda aún, digamos, para lo que sea que estamos ofreciendo, se pueden aprovechar Google Ads y bueno, cualquier otra plataforma de paid media en realidad, pero más con objetivos de retargeting para lograr que aquellas personas que ingresan a nuestro sitio web, ya sea porque tuvieron una reunión con un vendedor, ya sea porque vieron publicidad o sea, mejor dicho, publicaciones en redes sociales y demás, luego vean anuncios de retargeting. Normalmente se le dan una de las dos funcionalidades: o capturo demanda que ya existe y genero leads, o lo utilizo para decir, ok, a cualquier persona que pise mi web, que ingrese por A o B motivo, porque viene una tarjetita en un lugar o qué sé yo, quiero seguir comunicando. Son normalmente las dos frentes que se utilizan. El segundo lo que tiene es que no estamos aprovechando demanda y generando leads en sí, sino lo que estamos haciendo es nada más recordación y awareness para las personas que visitaron nuestra web por A o B motivo. Y en el primer caso de que ya exista demanda, sí estaríamos, digamos, haciendo una acción mucho más comercial porque estaríamos generando en sí leads. Todo depende si la categoría del servicio que ofrece la empresa ya tiene demanda. No sé, por ejemplo, si se trata de una startup de asset management es algo que se busca y ya existe un mercado y existen competidores y existe la categoría asset management de tipo de startup, digamos, SaaS que ofrece ese tipo de servicios. Entonces sí se puede, digamos, hacer una acción de, ok, generemos leads. Si se trata de algo súper nuevo como, no sé, agentes AI que hacen algo muy puntual, y normalmente hay que primero crear esa demanda antes de poder aprovechar. Todo depende de si la categoría ya existe o no previamente y si hay suficiente conocimiento en el mercado sobre la categoría para que haya volumen de búsquedas. Eso sería, creo yo, digamos, lo principal a tener en cuenta. Justo con ese tema de la generación y la creación de demanda, por ejemplo, no sé si tú, tú me comentaste que ahorita, bueno, estás en este nuevo proyecto de Ad Data Academy, ¿no? Tratando de vender estos cursos de Google avanzado y me contaste como tu caso de, ok, este es un momento en el que nos damos cuenta que tenemos que tal vez generar demanda o comenzar con orgánico, o no sé si estás tal vez también haciendo un mix periódicamente, que me parece un muy buen ejemplo para poder también cerrar este primer punto. Totalmente. A ver, empezamos con la Data Academy hace poco, hace 3 meses, y lo que nos dimos cuenta al utilizar la herramienta del planificador de palabras clave, se llama Google, es que no lo está buscando, no hay nadie buscando cursos avanzados de Google Ads, así tal cual como suenan, ni tampoco cursos de cosas muy específicas como solo seguimiento de conversiones avanzado, o solo para aprender a implementar, no sé, conversiones offline, o esto o aquello. Y por eso nos dimos cuenta que lo más importante era, más que nada, generar esa demanda a través de alcance orgánico. Yo tengo la suerte de ya tener una audiencia prearmada en mi perfil de LinkedIn por todos estos años de utilizar la plataforma y demás. Y lo que nos dimos cuenta publicando contenido orgánico es que nos empiezan a escribir a privado y decir, che, vos no sé implementar esto, nunca vi este tema, en el curso se trata tal cosa o no, mucho interés. Y tuvimos algunas ventas en estos meses, wow, pero tenemos ahí muchas conversaciones que se podrían traducir en ventas y también nos ha resultado, por otro lado, muy positivo para generar contactos de clientes potenciales para los servicios de la agencia que tenemos de Adata. Y la verdad, clientes muy interesantes que, a ver, uno siempre tiene cuando publica contenido orgánico un grupo de usuarios, una comunidad, por llamarlo de algún modo, que interactúa, comparte, reacciona, bla. Pero dentro de la masa silenciosa, supongamos, hemos alcanzado este último mes 10.000 personas individuales,
hay gente muy interesante que de repente te cae un mail, pum, por el formulario de contacto de Data Academy, de empresas que vos decís, wow, no sabía que esta gente me estaba leyendo. A ver, por ahí te siguen en LinkedIn, pero de ahí nunca dieron señales de vida de que están leyendo nada de tu contenido, pero existen y están ahí. Y luego, también a partir de ese tráfico vamos a generar la web, estamos haciendo acciones de retargeting, estamos usando Google Ads. Tenemos obviamente cubiertas las palabras principales con campañas de búsqueda y todo, pero tenemos ¿cuánto? 4 o 5 clics por día, no lo busca nadie, hay creo que 20 impresiones, muy poquita gente. Pero lo que mejor nos está funcionando son todas las acciones de retargeting para seguir comunicando todo lo que esa persona tal vez no sabe que no sabe y que el contenido te ayuda a saber. Volviendo a un ejemplo, no sé, de algo muy novedoso de AI, pasa mucho con, no sé, herramientas como Make o más viejas como Zapier o N8N ahora, todas las APIs, lo que vos quieras, con todo, bli, 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 pero nadie te explica, ok, bien, pero yo tengo este negocio puntual mío y no sé cómo bajar a tierra toda esta locura de cosas que sé que se pueden automatizar. Entonces, cuando uno empieza a comunicar casos puntuales que uno dice, ah, yo también puedo automatizar eso, uno termina al final siendo usuario de esas herramientas, pero uno nunca buscó efectivamente en Google cómo automatizar tal cosa con tal otra. Pero por eso creo que es súper importante cuando se trata de algo una categoría muy novedosa, primero generar alcance orgánico y luego aprovechar todas estas plataformas publicitarias de paid media, más allá de Google Ads. Y otra forma de aprovechar estas plataformas, ahora que voy hablando, voy pensando, es si se trata, por ejemplo, un producto nuevo de una empresa ya existente, ¿no? Que tiene una base de clientes existentes a los cuales podría interesar también este nuevo producto, se pueden aprovechar esos listados de clientes para crear audiencias a partir de, por ejemplo, un listado de correos electrónicos. Y de ese modo uno puede mostrar ya sea en la red de display de Google o a través de LinkedIn Ads o Meta o lo que vaya a hacer, pero digamos comunicar a esa audiencia ya precreada a través de la actividad de la empresa a lo largo de los años cuando lanzan un nuevo producto. Ese tipo de acciones también se hacen cuando no hay demanda. Ok, no hay demanda, pero tú tienes un listado de clientes existentes que ya conocen la marca y demás, y este es un nuevo producto que se está lanzando y creemos que estos pueden ser, digamos, usuarios, digamos, de ese nuevo producto. Entonces ahí puedes hacer ese otro tipo de acciones para generar la demanda que aún no tienes si es una categoría de servicio o producto muy nueva. Tal cual. Algo, mira, yo resumo un poco los puntos que tú mencionas. Primero es entender bien que mi producto o mis productos están generando demanda. Sobre ese punto, de hecho, me comentaste en algún momento un ejemplo de, ok, para poder identificar este potencial de generación de demanda, tiene que haber gente buscando mi producto. Pero ¿qué pasa si yo encuentro igual, reconozco que hay un volumen bajo de búsqueda? Me habías comentado como un caso en donde a veces el volumen de búsqueda realmente determina la demanda que puede haber o dependiendo del nivel de complejidad del producto, ¿no? Porque a veces no sabemos cómo la gente lo está buscando y esa es otra pregunta. Depende del valor también. A mí me ha ocurrido hace años atrás un cliente que vendía implementación de centrales telefónicas, pero todo cloud. Em, y era algo, muy pocas búsquedas por día, muy caros los clics porque habían competidores, pero habían empresas que los necesitaban, pero tenían nombres técnicos muy puntuales ese tipo de servicios y también el tipo de software. Era algo de Asterix, no me acuerdo porque fue hace 1000 años, pero lo que tenía de interesante es que cada lead valía un montón, porque eran empresas que normalmente tenían a partir de 500 líneas telefónicas distintas, más o menos, o sea, gigantescas. Entonces, tal vez lograban una venta al año a partir de esos leads, pero eran realmente ventas millonarias. O sea, justificaban el fee para mantener eso, justificaba la inversión publicitaria, justificaba los costes por clic, que yo obviamente me parecía una locura, pero un buen cliente tomado era un montón y también los procesos de venta eran larguísimos porque estamos hablando de cambiar toda la central telefónica de una empresa con cientos de empleados. Es un trabajo enorme y una decisión muy importante también, no es que llaman, no están pidiendo un kilo de helado, ¿no? Entonces, eh,
es muy importante también destacar eso que comentas, que no todo es volumen de búsqueda. A veces hay casos donde un volumen de búsqueda muy chiquito, pero de alto valor, también puede justificar la acción. Pero yo también lo estaba viendo, obviamente, con mi óptica de prestador de servicio. Es muy distinto si lo vemos con la óptica de alguien que trabaja de forma interna en una de esas. ¿Por qué? Yo como prestador de servicio, si va a haber un bajo volumen de leads o de transacciones o lo que sea, y yo cobro un fee tal, duro 2 días hasta que me reemplaza o que se deja de hacer la acción. Ahora, si uno tiene a su cargo toda la parte de marketing de un negocio y por más que haya poco volumen de búsqueda, sirve y todo suma, sí, obvio, para adelante. O sea, no cambia nada. También depende mucho de esa óptica. Yo a veces tal vez comento mucho de la óptica del prestador de servicio, pero a ver, si uno está trabajando dentro de una organización y hay 2 clics por día, pues son buenos, y una vez al mes entra un contacto, pero cierra de acá a 3 meses y vale dinero, no cuesta nada tener las campañas andando. Si es algo muy pequeño, también requiere prácticamente nula atención. No estamos hablando de algo súper dinámico. Así que también depende de la óptica que uno utilice. Yo a veces peco un poco de la óptica que uso. Es la realidad. Ahora me doy cuenta. Justo, mira, me encanta este último ejemplo que has mencionado porque me deja pensando en lo siguiente. Primero te iba a consultar, ¿y cómo manejas la expectativa del resultado rápido, ¿no? Porque yo percibo, seguramente también es tu percepción, o ya me contarás, que en verdad cuando pensamos en performance decimos, desde el primer mes ya conseguimos ventas, pero ¿qué pasa si mi producto tiene un precio, es high ticket? Para que alguien convierta se demora mínimo 4 meses y hay muchas personas dentro de esa empresa que necesitan como una previa conversación, coordinación, mínimo 4 meses para poder convertir. Y yo quiero invertir en Google Ads. ¿Cómo? No sé si has tenido algún tipo de cliente que tenga así, aparte de este ejemplo que me cuentas, y es cómo le dices que pues hay que ser paciente o simplemente tal vez no pasa el filtro en ese momento o es entender un poco el perfil del potencial cliente, ¿no? Y que tenga razonabilidad sobre las expectativas también del resultado. Yo creo que depende mucho la madurez digital del cliente, por decirlo de alguna forma. Si es la primera experiencia que tiene el cliente con esto, normalmente no hay forma de convencerlo hasta que tenga un par de experiencias y entienda cómo es la cosa. Si ya viene de varias experiencias y demás y entiende cómo es la cosa, eh, es mucho más, digamos, fácil hacerlo. Es como, no sé, alguien que se casa muy joven y no entiende cómo es la vida, qué sé yo, y difícil que le vaya bien, ¿no? O sea, por ahí sí, por ahí no. Las chances no sé cuáles son, pero lo que quiero decir es, depende mucho de la madurez que tenga el cliente. Y eso es algo que no depende de uno. O sea, a ver, uno puede comunicarlo. Yo puedo decir, mira, esto es así, esto es asá. Pero hasta que no lo vive y no lo saben, no se puede. Esa es la realidad. Es como un cliente que dice, yo quiero resultados asegurados de tal cosa. Y es bueno, hablamos en 5 años. Tiene que pasar agua bajo el puente. No hay otra forma. Pero también depende de uno, a ver, como prestador de servicio, identificar eso. Te lo dan los años de experiencia. Cuando ya vos te das cuenta que la persona entiende de digital, cómo es la cosa y qué sé yo, es mucho más fácil tener esa conversación. Pero normalmente hasta que ocurre eso, el mismo cliente necesita haber pasado por experiencia, ya sea porque trabajó en otra empresa donde, digamos, está todo mucho más maduro, ya sea porque lo conoce de algún lado o lo que vaya a hacer, pero, a ver, si es una primera experiencia del cliente y hay volumen de búsqueda, se puede estimar más o menos qué volumen de tráfico el leads debería generar. Y si ellos conocen el tiempo de su ciclo de venta, se debería poder conversar. Ahora bien, si es algo de bajo volumen, como te conté, de este cliente que genera un par de leads por mes y una venta por año, esta persona había venido de gestionar sus propias campañas de Google Ads, creo que 5 o 6 años antes de contratarnos. Ya sabía cómo era el tema, entendía la dinámica, pero quería despegarse de eso y ver si había alguna otra oportunidad o de gestionarlo de forma más profesional, pues no tenía ni implementado el seguimiento de conversiones ni nada. Era algo que hizo así con los codos y le funcionó. Dijo, bueno, démosle a alguien que pueda, que digamos, que creemos que lo va a trabajar más profesionalmente porque es algo que tiene un valor. Si no, yo creo que hubiese sido imposible y también, a ver, algo que yo siempre digo es que el techo de la calidad de un servicio lo pone más el cliente que uno.
como proveedor, que también conoce sus objetivos, que también conoce a su público, que también conoce su ciclo de venta, qué tan bueno es vendiendo, qué tan bueno es el producto, todas cosas que escapan de uno. Cuando uno trabaja con un cliente y tiene todo eso muy en claro y el fit con el mercado es tipo buenísimo, somos todos magos, ¿no? Pero, porque es fácil, porque todo el resto está dado para hacer un buen trabajo. Cuando no, tampoco hay nada que se pueda hacer y eso es algo que uno tiene que aprender a identificar para saber dónde dedicar el tiempo de uno también. Y eso no, nosotros al menos preferimos cuando nos damos cuenta que no va a ir por la cosa, no intentar convencer de alguien que no lo vivió aún, no hay forma. Si no comprende por sí que marketing no es como solo pasa una semana y ya hay resultados. Por eso, sí, 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 sí. Hay cosas que hay que vivirlas y no se pueden explicar, esa es la realidad. Tal cual. Entonces, imaginemos que estamos ahora frente a alguien con un líder o con un founder que sí reconoce que el marketing toma tiempo y todo eso. ¿Cómo definirías o cómo le ayudarías tú a definir ese budget de sus primeras campañas? Me contaste que tú tenías, más allá de definir el budget, un criterio como para poder luego estimar esto, ¿no? ¿Cuál es ese? Normalmente nosotros, a ver, la mayoría de los casos que atendemos ya tienen historial de campañas hechas, hay datos para analizar. Cuando no hay ningún dato, no hay nada, 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 está todo vacío, todo cero día uno, lo único que uno puede estimar es el coste por clic, la verdad, y dar un rango, porque además eso es algo dinámico, entonces yo no te puedo decir uno o dos, te digo entre uno y dos. Ahora bien, uno sí puede tener una cantidad mínima de tráfico que piensa que debe generar para poder ver un primer resultado, es como un electrocardiograma que hace un pip, así como algo, para poder luego sí hacer un buen análisis, pues sin datos no se puede analizar nada, es la realidad. Entonces, si nosotros vemos que el coste por clic está entre $1 y $2, supongamos, para usar números simples, ¿no? Y nosotros creemos que una buena prueba requiere más o menos 500 a 1000 clics en un mes, en un periodo de un mes, porque con eso, dependiendo de la tasa de conversión que tenga realmente el sitio y demás, algo debería ocurrir, porque si teniendo 1000 clics en un periodo de un mes no se genera nada, todo es cero, cero, cero venta, cero contacto, cero todo, con 2000 difícilmente pase otra cosa. Ya es un número donde no se puede culpar a que fue poco tráfico. Si yo te mando 10 visitas, te digo, sí, la verdad que pudo haber sido cualquiera. Ya hay muestras un poquito más grandes, que también dentro del gran esquema de la cosa son nada, pero que nos ayudan a tener un primer entendimiento. Entonces decimos, ok, entre $1 y $2 por clic, 1000 visitas. Estamos hablando entre 1000 a $2000 más o menos de inversión para el primer mes. Ok, lo hacemos. ¿Qué pasó en ese periodo de tiempo? Tantos leads de esta forma, estas visitas a la web, vieron estas páginas, hubo esta interacción, si es un sitio de comercio electrónico, hubieron transacciones o no, ¿qué pasó? Y en función a eso se puede ir extrapolando. Si fue positivo, decir, ok, con 1000 logramos esto. ¿Hay más o no? Sí. Probemos un 20% más este mes. Vemos si acompañan los números. O por ahí nos damos cuenta, mira, fue muy caro el coste por lead porque estas palabras gastaron pero no convirtieron. Las que fueron bien fueron estas. O hemos descubierto, utilizando la concordancia amplia, que en realidad estos otros términos son los que se están buscando. Tenemos que incluirlos a las campañas. Y así, tiki, tiki, tiki. Normalmente, con un cliente nuevo que arranca desde cero, solemos proponer unos primeros 3 meses de servicio para, para al final del tercer mes tener esto mucho más afianzado, entender cuál es el tamaño del público real, cuál es el coste real que van a tener por cada lead o por cada transacción, lo que sea, entender qué oportunidades de optimización hay, porque tal vez los anuncios no fueron los mejores, tal vez las palabras claves tampoco, tal vez faltó esto, faltó lo otro, pero al cierre del tercer mes vamos a saber dónde estamos parados, por lo menos, cosa que al día uno no podemos saber. Entonces, eso es algo muy importante que se entienda. Y cuando un cliente, volviendo a los casos donde no hay una madurez digital y qué sé yo, te dicen, pero a mí la otra agencia me garantiza estos resultados, yo le digo, che, pero pasame el dato y lo quiero contratar para mí, pues la verdad, ¿qué están haciendo? ¿No? Claro. Que se mandrake, o sea, entonces está bueno uno, vamos, plantear eso y también entender de que tal vez el cliente primero necesita pasar por la otra agencia, tener la experiencia que vaya a tener, que puede ser positiva o negativa lo que vaya a hacer, y capaz hablamos del año que viene, o dentro de dos, o nunca, pero también entender uno como prestador del servicio cuándo meterse y cuándo no. Buenísimo. Entonces, volumen de búsqueda para
Sí, revisar un volumen de poco búsqueda es esto, clave. cantidad de tráfico mínimo. Cantidad de tráfico medio y rangos. O sea, porque cuando es el primer mes, el arranque, no puedes dar otra cosa que no sea un rango. Puedo darte un rango y sé que en algún lugar de entre A y B va a caer. Ya después al siguiente mes te puedo dar algo mucho mejor. Y ya después del tercer mes te la tengo que pasar así, exacta. ¿Tú recomiendas que sean como apostar al mínimo para tener visibilidad de cómo va de 500 a 1000 clics en Por eso promedio? es mucho más fácil trabajar con clientes que ya tienen campañas andando. Porque Claro, si vienen con 6 meses, un año de campaña, lo que vaya a hacer, tenés datos para trabajar y decir, ah, mirá, esto lo puedes optimizar, esto también, qué sé yo, y sos un genio, claro, porque ya están los datos hechos y ya las oportunidades las ves con los ojos. Cuando no hay claro. nada, no existe eso para ver. Y en el caso, por ejemplo, luego mencionaste el costo por clic. ¿Tú tienes, por la experiencia, tal vez un estimado en el mundo de de las startups y empresas de tecnología? Como, oye, ¿sabes qué? En startups y empresas de tecnología es más o No menos te este lo rango. podría O, dar porque es súper claro, variable y depende de qué tan saturada esté la categoría. No sé, vos me decís CRM y te digo, no, no, carísimo. O sea, invierte todo esto en contenido, o sea, no te va, digamos, no va por ahí. Ahora que me hablas de una categoría donde no hay ningún competidor pautando aún, o son poquitos, puede ser súper atractivo. O si estamos hablando de una categoría súper saturada, volviendo al ejemplo del CRM, bueno, hay que tener un presupuesto que pueda dar batalla. Entonces, eso se analiza mucho en el momento y depende de qué tan saturado esté básicamente los espacios para anunciar para esas búsquedas, cuántos competidores estén anunciando ya mismo. Si es algo súper común y que todo, digamos, una categoría saturada y normalmente suele ser muy caro, suele haber volumen de búsqueda, eso es lo bueno, uno puede aprovechar, pero también estás compitiendo con competidores súper establecidos. Entonces suele ser bastante difícil hasta que el emprendimiento empieza a cobrar un nombre por sí mismo, porque acá vamos a otro tema, la imagen de marca. La imagen de marca tiene un valor súper tangible. A ver, no es algo que yo pueda hacer una formulita y explicártelo, pero cuando uno trabaja con una marca conocida, las tasas de clic son más altas, tipo, los CTR son más altos, los tiempos de estar en el sitio son más altos, la gente tiene más paciencia para pensar, uy, no, el problema soy yo que no entiendo cómo utilizar el sitio de Salesforce. Cuando ves la marca Pepito decís, no, esto no se entiende ni arriba ni atrás, o sea, la gente tiene menos paciencia, hace menos clic. Cuando hay una imagen de marca fuerte y establecida, es mucho más fácil todo lo que tenga que ver con paid media también, porque hay cierta confianza del lado del usuario que no se puede obtener de otra forma. No se trata de que el anuncio tenga el mejor copy, no se trata de que el sitio web sea el que mejor UX, qué sé yo. Muchas veces sitios con peor UX, con una experiencia malísima, con copy mal redactado, pero una marca fuerte rinden mucho mejor. Lo he visto, digamos, en mi experiencia personal, lo he visto un montón de veces cuando me tocó trabajar con un anunciante o con otro. Entonces también ahí tenemos valores no tangibles que lo que, digamos, que el alcance orgánico que puedan tener y demás y construir la imagen de marca afecta a todos los medios de adquisición finalmente y es real. claro, invertir en marca y en contenido orgánico que percibo que, o sea, cuéntame tu percepción, pero digamos que yo veo que hay una etapa incipiente de un real interés en querer invertir en temas orgánicos, ¿no? Como a veces en Latam percibo esta cultura de resultado rápido, vender rápido, y el contenido no necesariamente es lo que va, pero en este momento en el que toda la parte de performance está subiendo también, recién veo, oye, deberíamos trabajar nuestro posicionamiento, ¿no? Depende mucho también de la industria, del sector, ¿no? Aquí estamos hablando mucho de startup tecnológica, pero a ver, si uno trabaja con campañas para un concesionario de autos que trabaja marcas que conocemos todos, tipo Toyota, y sí, eso es más, comprar un kilo de pan, ¿qué quería un kilo de lead? Bueno, tiene tal coste más o menos que yo, lo generás así porque hay un montón de volumen de búsqueda, los costes por clic más o menos los conoces, pues ya has trabajado con otros anunciantes, las tasas de conversión promedio también, una landing más o menos convierte así o así, y es todo mucho más empaquetado. ¿Por qué? Porque volvemos al tema de la imagen de marca. Todos conocemos los modelos de Toyota más conocidos. No hace falta ir hablándolos y cuando uno quiere, no sé, comprar, no sé, una Hilux, va y la busca. O sea, no hay mucho coso porque ya está incorporado el producto en el mercado, está metidísimo. Ahora bien, si yo tengo una startup tecnológica, eso no se puede comparar porque son peras y naranjas. O sea, no existe esa velocidad. O por ejemplo,
Yo he trabajado mucho en el rubro inmobiliario también con ads. Alguien que quiere comprar un departamento o una casa en un barrio lindo de una ciudad, y siempre va a haber público, y es algo también mucho más dinámico, mucho volumen de búsqueda, sitios donde uno tiene todas las propiedades, el vendedor inmobiliario se contacta y qué sé yo, pero porque ya es una necesidad básica humana. O sea, obviamente que va a tener un montón de demanda y ahí sí es mucho más transaccional todo, como si fuera, tampoco tanto, ¿eh? Pero más parecía comprar un kilo de pan que a todo esto que hablamos nosotros cuando se trata de una startup tecnológica. Claro, de todas maneras. Mira, justamente conectando con esta pregunta inicial sobre el budget, a mí me generaba curiosidad también entender con todos estos puntos, cuando un cliente potencial viene a ti y tal vez viene de migrar de otra agencia porque no le consiguió resultados o tal vez porque su equipo estuvo haciendo pruebas y tampoco generó resultados, ¿cuáles son esos errores comunes que tú estás viendo que suelen pasar, que se repiten constantemente y que obviamente tú pues vienes y les mencionas, bueno, creo que debió pasar esto para que puedan obtener algún resultado? Mira, te doy un ejemplo con un cliente nuestro. Em, el error más frecuente tiene que ver con pautar por palabras claves muy genéricas. Te doy un ejemplo. Tengo un cliente que trabaja haciendo implementación de software ERP, digamos, pero que son muy fuertes en ciertos sectores y ciertas industrias, como empresas que hacen productos químicos, desarrollos de proyectos de construcción y todo lo que tiene que ver con industria, digamos, muy industrial. Cuando nosotros tomamos la cuenta estaban pautando por palabras claves del tipo sistema ERP o software ERP. Ahora bien, toda empresa de cierto tamaño necesita un sistema ERP para gestionar la empresa, un software de gestión empresarial. Ellos son fuertes en ciertos sectores puntuales, donde ciertos módulos y funcionalidades del sistema hace que terminen vendiendo, porque sí, si tú haces productos químicos tenemos este y este módulo, y si tú haces este, tenemos este otro módulo, qué sé yo. ¿Por qué? Pues ya lo tienen desarrollado de los años y de su cartera de clientes lo llevó para ahí, ¿no? Fue un desarrollo orgánico y natural del negocio. No es lo mismo pautar por alguien que está buscando un ERP para una empresa química o un ERP para una empresa de construcción, alguien que está buscando un sistema de ERP que puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier rubro habido y por haber. Entonces, los cambios que hicimos fue más que nada tener palabras claves mucho más acotadas. Bajamos mucho el volumen de tráfico también, porque no tiene ese volumen de búsqueda tan grande. Pero a ver, un sistema de gestión empresarial o algo así es algo que lo puede buscar hasta un estudiante que está haciendo un trabajo para la universidad. Puede ser cualquiera, no es necesariamente alguien que quiere contratar para su empresa. Y no sabemos ni siquiera de qué rubro. Entonces, hicimos todo un trabajo de palabras claves para generar tráfico mucho más específico de los sectores donde ellos son fuertes. Y entonces tuvimos que entender mejor el producto, entender mejor la cartera de clientes, y ahí nos dimos cuenta que trabajaban al final con 4 o 5 digamos, sectores o industrias muy puntuales. No trabajan con todo el mundo. Y su fuerte estaba ahí. Obviamente, si van a competir con los SAP u otros proveedores gigantescos para súper genérica, no ganan nunca, no hay forma. Entonces, también es de entender uno, interiorizarse lo suficiente con el producto del cliente para entender si hay errores en la orientación, y tal vez el error más frecuente es este: usan palabras claves súper genéricas que la intención de búsqueda puede ser súper grande. Te doy un ejemplo, ¿no? Otro cliente, un laboratorio que hace análisis de ADN para embarazadas que están en ciertas semanas puntuales del embarazo y que te sirve para saber si es un embarazo saludable, si hay riesgo, sexo del bebé, mil cosas, ¿no? También tenían un problema donde las palabras claves eran muy genéricas, tipo test de ADN. Un test de ADN puede ser cualquier cosa. Este test tenía un nombre específico y se buscaba de una forma específica, entonces cambiamos las palabras clave de las campañas para orientarlas específicamente a los test que vendía la empresa, que parecen cosas básicas, de hecho son cosas básicas, pero que muchas veces una agencia, si no se interioriza y entiende realmente la diferencia entre una palabra súper genérica u otra que no, o más que nada entender lo que ofrece el cliente y todas las intencionalidades posibles que tiene una palabra clave, que por ejemplo para test de ADN, miles de posibilidades de cuál es la intención real de búsqueda del usuario, y tal vez en una parte machea con lo que necesita tu cliente, pero hay otras donde
macheará lo más cercano posible al 100%. Este test se llama NIPT, NIPT. Nadie busca eso si no lo necesita o si no se informó antes. Nadie sabe ni lo que es. Este test NIPT es una cosa y test de ADN puede ser, no sé, quiero saber si tengo un ancestro, qué sé yo, holandés, andás a ver, pero o sea, nada que ver. Lo que quiero decir es que después hay un nivel de intención de búsqueda tan amplio que es un milagro si recibís un contacto bueno a través de algo tan genérico. Ese creo que es el error más grande, pautar por palabras claves muy genéricas. Mira, lo que mencionas es básicamente algo que también pasa de mi lado de contenido orgánico, porque creo que si profundizamos un poco en esto, es también entender el posicionamiento que las empresas buscan, ¿no? Para no perder clientes, el pensamiento es hay que venderle a todos. Entonces, si voy a vender un software de project management, le vendemos a todos los que necesiten eso. Pero ¿qué pasa? Que al final, en verdad, si analizas tus números, como tú acabas de mencionarlo, yo probablemente genero más valor a determinados segmentos dentro de este gran grupo de empresas, o incluso tal vez hay como casos de uso más frecuentes en un determinado grupo que también me sirve para que yo pueda hacer estas segmentaciones más específicas. Y del lado de content, igualmente me pasa que necesito entender ese nivel para poder generar contenido más como específico, que se note que resolvemos un problema puntual, ¿no? No, y por eso volvemos al tema de madurez digital. Yo dice, ok, quiero vender a todos. Qué lindo, sí, pero no vas a vender nada y todo bien, pero por ahí necesitas estar un par de años intentando venderle a todos hasta que te das cuenta que hay otras soluciones que ya ocuparon esa parte del mercado, está saturado, ya no hay espacio para más. Como en Los Simpsons, ¿viste la puertita esa con las enfermedades del señor Burns que están tapadas? Así, bueno, ya está, no pasa nada. Hay otras puertas más chiquitas donde se puede pasar. Pero muchas veces necesitas probarlo hasta entender que no. Entonces yo creo por eso que hay que dar tiempo al tiempo a las cosas. ¿No? Hay cosas que no se pueden acelerar, aprendizajes que uno tiene que vivirlos para entenderlos y pasa eso que comentaba de la TAM, es una falta de madurez en todo lo que tiene que ver con emprendimiento y digital. Pero bueno, las cosas llegan. Y hay otros errores, aparte de este que ya me mencionaste, que es el principal, que tú veas sobre, por ejemplo, mencionaste algo sobre la estructura de las campañas, que me pareció increíble. O no sé si hay otro que te gustaría compartir también. Sí, a ver, esto ya es algo mucho más técnico en cuanto a Google Ads, pero básicamente años atrás, digamos, la forma de trabajar era con estructuras muy granulares. Supongamos, si yo, volviendo al ejemplo, trabajé bastante en la industria de automotriz, por eso yo usé ese ejemplo, ¿no? Un concesionario de autos que representa tres marcas y cada marca tiene 10 modelos de autos, uno termina teniendo 30 campañas andando al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque había tantas menos opciones de automatización, de machine learning, de inteligencia, lo que uno como lo quiera llamar, que el valor de uno estaba en la gestión manual de todas esas 30 campañas. Si yo manejo bien mi estrategia de puja y bien la distribución de presupuesto y los anuncios y qué sé yo, bla, manualmente, puedo lograr hacer una diferencia muy grande en el volumen de, por ejemplo, leads que generan o bajar un montón el coste por lead. Yo me acuerdo, era como hasta un orgullo decir, ver una estructura de cuenta mal hecha, te hablo hace 10 años, o sea, ¿no? O sea, transformarla y de repente, no sé, el coste por lead baja a la mitad y con el mismo presupuesto se duplican los leads. Pasaba eso. Hoy en día, por la forma en la cual funciona el algoritmo de las estrategias de puja de Google Ads y la forma en la cual la concordancia amplia de palabras claves orienta los anuncios utilizando toda esta inteligencia artificial y qué sé yo, lo que ocurre es que si uno tiene tan segmentado las campañas, a los datos de conversión en tantas campañas, termina siendo menos eficiente todo este tema de la automatización. ¿Por qué? Porque tienen menos datos. Ahora bien, si uno consolida todo eso en la menor expresión posible, suponiendo que un concesionario de autos tiene tres marcas y 10 modelos de auto para cada marca, y en vez de tener 30 campañas, podemos tener tres, una por cada marca nada más. Y un grupito de anuncios por cada modelo. Entonces, tres campañas, cada uno con 10 grupos de anuncios. Todas las palabras clave relacionadas a ese modelo en un solo grupo. ¡Pum! Antes uno hacía un montón de grupitos de anuncios y había gente que hasta tenía un grupito por cada palabra para que el título del anuncio machee con la palabra clave, cuando lo busque el usuario. Un trabajo de hormiga tremendo.
Hoy en día, sin embargo, y yo he cambiado mi forma de trabajar en finales del año pasado. La verdad es que me di cuenta, o sea, tarde, porque ya venía arrastrando la problemática, no solamente el año pasado, un par de años atrás, donde cada vez esta estrategia daba menos retorno, era más trabajo y vos veías el rendimiento y dices, espera, pero no cambió tanto con respecto a cómo estaba rindiendo esto antes. Y sin embargo, consolidando las estructuras, lo que uno logra es, al centralizar más datos de conversión en menos variables, en menos assets, en menos cantidad de campañas, la estrategia de puja, el algoritmo de la estrategia de puja tiene más info de datos de conversión, porque está todo más concentrado y puede tomar muchas mejores decisiones. Si uno dispersa esos datos en un montón de assets, un montón de anuncios, grupos de anuncios, campañas y demás, la inteligencia no puede trabajarlo igual de bien que si tiene más datos. Entonces, el trabajo de uno como especialista en Google Ads pasa a ser más que nada cómo estructuro los datos de conversión que estoy generando de la mejor forma posible para dárselos en bandeja de plata al algoritmo. Y que el algoritmo trabaje todo ese pequeño detalle que yo antes trabajaba. Por eso están, los anuncios son del tipo responsivo, ya no hay otros tipos de anuncios. Por eso ahora la concordancia de palabra clave es todo concordancia amplia. O sea, conviene si uno tiene suficiente dato de conversión. Si son campañas pequeñas, conviene todavía utilizar concordancia frase o exacta. Yo en las campañas de Data Academy utilizo concordancia de frase. ¿Por qué? Porque hay poco volumen de búsqueda y cuando uso amplio me trae cualquier cosa. Me trae gente buscando cursos de Google Ads, ok, pero cursos más para principiantes. Y mis cursos son todos para avanzados. Si yo tuviera cursos para principiantes, me convendría hacer eso. Y que capaz al final el emprendimiento termina rotando a lo otro, que es lo que tiene demanda, cursos introductorios. A mí me satisface más hacer cursos avanzados, la verdad. Profesionalmente hablando, pero capaz no es lo que vende. Ahora bien, nos generó contactos de potenciales clientes muy interesantes que ven que estamos en ese nivel. Pero tal vez no es lo más comercial. Que es lo mismo que la música, no sé. Puedes tener a alguien tocando, viste, así como un Vivaldi increíble y no lo escucha ni el perro. Y tenés a alguien haciendo cualquier cosa y tiene millones de seguidores. Medio así, de cierta forma, en nuestro caso. Salvando la distancia de las comparaciones, ¿no? Entiendo, Pero entiendo. ocurre eso. Pero a rasgos generales te conviene aprovechar mucho más lo que son la- t- todas las automatizaciones, ya sea estrategia de puja o de orientación de anuncios, y uno su rol como especialista pasa a ser mejorar lo más posible y enriquecer lo más posible los datos de conversiones que proporciona el algoritmo. O sea, es básicamente el cambio que estamos viendo hoy en día en cuanto a estructura de campañas más simplificadas, pero mucho más foco en qué datos y de qué forma le estamos pasando a Google, usando todas las opciones de configuración que podamos de conversiones primarias, secundarias, el valor de la conversión, el esto, aquello, digamos, como que pasa mucho más por ahí que por la gestión de los centavitos ahí de las estrategias de puja. De todas maneras, mira, mientras compartías este ejemplo, yo me también hacía la pregunta, ¿y esto cómo impacta también en la eficiencia de la generación de los diferentes mensajes, ¿no? Porque ahí también tienes que ponerte como el sombrero de la creatividad o en todo caso tal vez con esta previa segmentación que ya definitivamente ayudó como a pulir estos potenciales mensajes. Ahora, ¿cómo este cambio también impacta en esta parte de los mensajes? ¿Y cuál es tu proceso? Depende más que de nada de la plataforma. No es lo mismo, por ejemplo, campañas de búsqueda en Google, donde hay, tal vez por las limitaciones de cantidad de caracteres y demás, un poco menos de espacio para la creatividad, si le queremos llamar de alguna forma, versus, por ejemplo, campañas en Meta, que es puro creatividad. Las campañas de Meta, hoy en día, misma idea, pocas opciones de segmentación, público muy amplio, pero el mismo algoritmo va dirigiendo el público de acuerdo a quienes interactúan con mi creatividad. Entonces, con mi creatividad puedo segmentar el público de forma indirecta. ¿Por qué? Pues si lo hago realmente interesante para mi público objetivo y mejor que los que no son mi público objetivo ni entiendan de lo que estoy hablando, entonces el algoritmo empezará a orientar mucho más a esas personas. Te doy un ejemplo. Este mismo cliente de los test de ADN. O sea, el servicio sirve para mujeres que están en semanas muy puntuales del embarazo, ni antes ni después. Muy difícil de segmentar, dificilísimo. Porque no hay una opción que ya en semana 12 del embarazo, tipo así en Meta, ¿no? Orientamos solamente a mujeres de determinado rango de edad y todas las creatividades son de doctores explicando la importancia de esto, de por qué sirve, bla. Todo hablando realmente al público objetivo.
3, 4 meses después del lanzamiento de la campaña me sorprende cómo el algoritmo puede orientar los anuncios. Es una locura. La verdad es que esto no funcionaba así. Es como que antes las plataformas prometían mucho, ¿no? De tipo de todas las opciones de automatización. Sí, bueno, acá la inteligencia artificial, qué sé yo, y era cualquier cosa. No es así hoy. Como que y a mí, al menos que estoy hace 1000 millones de años en estas, lo hace a uno un poco cínico en un inicio, donde uno dice, no, me están otra vez vendiendo un perro, ¿viste? O sea, es cualquier cosa esto. No, ya no, es de verdad. O sea, o sea, hoy es real lo que hace 2, 3 años, no. Entonces, la verdad es que tuve que hacer un giro en mi forma de trabajar, que yo venía con un proceso de años que de repente lo tuve que tirar por la borda y volver a armarlo. Y de ahí salió también lo de Data Academy, es decir, quiero compartir esto que vi porque me parece increíble. O sea, realmente es cambiar la forma de trabajar de uno y decir, ok, no me voy a volver loco con las opciones de segmentación, pero sí con la estrategia de contenido en Meta, por ejemplo. En Google Ads no me voy a volver loco con intentar gestionar los presupuestos y los centavitos de la estrategia de puja como lo hacía antes. Me voy a concentrar 100% en tener el mejor seguimiento de conversiones posible que pueda. Cambia las cosas y lo loco es que los resultados acompañan. Con un cliente hemos logrado 30% más de leads, bajando inclusive coste por lead. O sea, no tuvo que invertir más, simplemente simplificando la estructura de campañas. Algo que parecería totalmente contraintuitivo si es que me lo dijeras hace 3 años atrás, 2 y medio, no sé, muy poco. Entonces es muy interesante eso de cómo digamos, uno realmente tiene que mantener, porque uno siempre dice, uno tiene que mantenerse actualizado de las últimas cosas, qué sé yo, pero no, este último año es de verdad. Claro, con todos los cambios y toda la parte de la IA, o sea, en verdad, siento que de por sí siempre se menciona esto de hay que mantenerse a la vanguardia, pero es complejo, o sea, realmente es complejo y encontrar gente que como tú realmente lo está y está ya como planteando estos nuevos sistemas de trabajo para poder gestionar las campañas. Hay que estar dispuesto a estar equivocado. Porque es decirle a un cliente, ¿sabes qué? Mira, ahora todo ese trabajo que hicimos todo este tiempo, todos estos años que dijimos que era así, 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 bueno, ya no. ¿Y por qué no sabías antes? ¿Y porque antes no era así, es ahora? ¿Qué sé yo? O sea, no hay otra explicación. Por suerte yo tengo una cartera de clientes donde ese tipo de conversaciones no son frecuentes y no hay que explicar mucho. Fui puliéndolo a través de los años también. O sea, también uno, a ver, poniéndome en la gorra de proveedor de servicio, también uno obviamente tiene que elegir con quién trabaja. Hoy puedo decir, che, el volante ya no va para acá, va para allá, y por suerte tengo la libertad de implementarlo y que no parezca que estoy hablando de una locura de cambiar todo lo que venimos trabajando hace años. Pero porque también se nota un declive en los resultados y más por no adaptarnos, hasta que uno da la vuelta y de repente empieza a subir de nuevo. Y dice, ya no era por ahí. Tampoco es algo que pasa de un día para el otro, se va notando poco, 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 poco. ¿Por qué no puedo escalar? ¿Por qué no puedo hacer más de tantos leads por mes? ¿Por qué le subo el presupuesto y no pasa nada? Gasto más y no convierto más. Y ahí uno se da cuenta que nada, tenía que cambiar la forma de trabajar y la mentalidad con la que uno gestiona las cosas. Es estar dispuesto a estar equivocado, básicamente, y decir, ok, todo lo que yo pensaba que era de una forma no es. Pero no solamente en el marketing, pasa con un montón de cosas. Me acuerdo que la otra vez leí, ay, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba ahora, pero uno de los órganos que se creen que son más importantes del cuerpo humano, se descubrió en el 2010 y pico. O sea, si hay cosas tan básicas que no se ven todo y hay que volver a replantear los libros de medicina además, o sea, ¿a esto qué le queda? O sea, nada, o sea, o sea, hay que replantearse todo el tiempo cómo funcionan un montón de cosas. Yo también siento que del lado de content orgánico está pasando algo similar en cuanto a los sistemas, pero si lo conecto con la parte de la IA, por ejemplo, a mí me deja pensando este punto, que es un statement que veo que al menos del lado orgánico se repite un montón y es, en verdad ahora todos que están apostando a ir por la IA, va a ser en contenido más valorado lo que no es escalable, lo que no se está como generando en tanto volumen, porque ahí entran tal vez contenidos como este, que en algún punto lo conversamos, el thought leadership, ¿no? O sea, hay de algún modo como muchas experiencias, puntos de vista dentro de los equipos, y creo que principalmente aquí en Latam que no se tiene como esa costumbre de las startups de Estados Unidos en donde hay una como promoción mayor de este tipo de content,
pero esto incluso está como muy ligado con el impacto de campañas de Google Ads, que justo me comentabas como todavía no hay experimentación de ese lado, pero yo estoy segurísima que próximamente va a tener que comenzar esto, porque igual No, van a tomar valor otras cosas que ahora tal vez no le damos valor por el lado de que todo el mundo quiere aprovechar la IA para generar contenido, pues nadie quiere leer contenido generado por IA. al final creo que el insight es en verdad tener la mentalidad abierta como para poder, uno, hacer esos cambios, como para saber de que incluso en nuestras maneras tradicionales de trabajo hay nuevas cosas que descubrir e incluso en lo que no está atado a todo lo que tenga que ver con la IA, con automatización, simplemente hay otras cosas que podrían sorprendernos que están ahí, pero que no les sacamos provecho, ¿no? O que siempre estuvieron y que no se saben que tenían valor, ¿no? En los años 90 y inicios del 2000 había una búsqueda por hacer todo más digital, pasar de lo que era aparatos analógicos a aparatos digitales, ¿no? Y empezaron a salir un montón de aparatos musicales digitales. Y ahí se entendió que hay otra cosa más que hace que la música sea disfrutable y escuchable que los equipos digitales no pueden reproducir, pues no te genera lo mismo, es más frío, es difícil de escribir, hay estudios sobre esto. A mí me gusta mucho un libro de cómo funciona la música, hecho por David Byrne, de Talking Heads, súper conocido, que explica de un asilo de psiquiátrico en Estados Unidos, donde cuando ponían música para los pacientes internados ahí y la música era digital, la gente que estaba en estado catatónico no reaccionaba. Estaban así, como que no hay nada. Cuando ponían vinilos, se despertaban y reaccionaban a la música o lo recordaban. Hay cosas que no tenemos idea bien y que solamente nos damos cuenta que estaban ahí cuando ya no están. Pasaste del vinilo al CD, de equipos analógicos a equipos digitales. Ahora va a venir la IA y va a decir, no, lo que era valor era hablar con Cacho por teléfono, qué sé yo, y nunca nos dimos cuenta porque siempre estuvo ahí, Cacho. No sabemos, qué sé yo, lo vamos a descubrir cuando ocurra. No se puede saber hoy. O sea, estoy dando un ejemplo un poco ridículo para ilustrar, pero lo que quiero decir es lo que realmente tenía valor tal vez no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos que realmente era lo que sumaba. No sabemos. Exacto. Y también que no todo en verdad tiene que ver con IA y con automatizar y con hacer más eficiente, porque al final la gente pues probablemente al ver que esto está abundando, perdemos como ese sentido que realmente nos conecta, ¿no? O sea, al final al producto, a la marca, a lo que sea que se esté ofreciendo. Sabremos hasta que esté todo automatizado y ahí veremos qué se pasa. Pero obviamente ahora la carrera va a ser intentar automatizar todo lo más posible por temas de costes y obviamente todos los beneficios que todo el mundo sabe que acarrea eso del lado de negocio, pero por ahí las cosas sorprenden. O no, no sé, se va a saber cuando ocurra, pero es como esta Klarna que está despidiendo al más del 50% de empleados, que no sé qué, que lo van a automatizar todo. Pero se verá No qué pasa cuando sabremos. realmente ocurra. Claro. Para ir cerrando, y me encanta esta conversación que has metido estos puntos de música, a mí me encanta también la música. Ajá. ¿Qué tipos de, tal vez, tienes algunas recomendaciones o consejos generales a empresas B2B, a founders, líderes que estén como ya en la intención de, y también con la mentalidad abierta de que invertir en Google Ads puede ser justo algo que pueda tomar un tiempo dependiendo del histórico, dependiendo del comportamiento? ¿Consejos generales que te gustaría compartir también? Que si todavía no han invertido, que tengan una paciencia de 3 a 6 meses de probar todas las ideas posibles para ir descartando lo que funciona de lo que no y no cerrarse de antemano las cosas. Si bien yo dije, mira, no hay volumen de búsqueda, no se puede probar, eso yo lo digo del lado proveedor. Pero del lado de, ok, yo soy el founder y por ahí me buscan 10 personas por día lo que yo hago, pero si me ve uno y al cabo de 3 meses pasa algo, es mucho mejor que si no pasase nada. Luego también que aprovechen todo lo que tiene que ver con paid media, más que nada para hacer acciones de retargeting a la gente que visita la web por cualquier motivo o por cualquier fuente de lo que vaya a hacer, más que nada para generar awareness y que en el estadio principal que están fuera de lo que es paid media, o sea, debería acompañarse con acciones orgánicas. O sea, no es uno u otro, sino que es al mismo tiempo. Y yo hasta diría que lo más importante es ir creciendo en orgánico mientras se van testeando cosas en paid media. Buenísimo. Ahora, última pregunta que es, ¿qué contenidos, referentes, libros o recursos, además de tus canales que me encantaría que los menciones también, recomiendas para que la gente comience a aprender más de Google Ads, tal vez en diferentes etapas, no tanto incipiente como avanzado, que tenemos tu academia, pero cuéntanos un poquito.
hoy en día recursos sobran, tipo todo lo que es Skillshop de Google, información sobra. Lo que yo siempre recomiendo, pues mucha gente me hace esta pregunta en LinkedIn de, bueno, ¿cómo puedo empezar? Pues todo muy lindo los cursos y qué sé yo, pero no tengo experiencia real y deseo adquirirla. Ayudar a un pariente o conocido que sea profesional independiente o tenga un pequeño emprendimiento, un dentista, contador, psicólogo, lo que sea. Aprender a crear un sitio web básico. No hace falta decir, wow, nada, usando cualquier cosa, Wix, lo que sea, no importa ni qué. Haciendo un sitio web básico para aprender cómo funciona el tema digital y aprovechar eso de conejillo de indias, de implementar Tag Manager, Analytics, dar de alta en Search Console, gestionar gratis las campañas de paid media, por ejemplo Google Ads o Meta o cualquier cosa, y que la persona ponga un mínimo presupuesto, así sean de $100 por mes, cualquier cosa, solamente para meter mano en la plataforma. Y que es mucho más fácil aprender cosas puntuales cuando uno tiene la necesidad. Ok, creé mi cuenta en Google Ads, no tengo idea de nada. Me dice, tengo que configurar seguimiento de conversiones, no tengo idea ni lo que es una conversión. No importa, por ahora tenés que salir a buscar y vas a saber para qué. Porque si uno lee nada más de forma conceptual es muy difícil. Yo no entiendo nada leyendo, o sea, si solamente leo conceptualmente algo no entiendo nada, esa es la realidad. Pero cuando empiezas a informarte por una necesidad que tienes, es mucho más fácil aprender, mucho más rápido. Ok, no sé lo que es una conversión, ahora sé, lo implementé mal. ¿En qué me equivoqué? Investigar, me equivoqué en esto. Me entero que se puede hacer mejor esto que hice. Lo hice al 50% bien. Bueno, ¿cómo lo hago al 60, al 70, 80, 90? Las campañas. Gasté $100, no pasó nada. ¿En qué me equivoqué? Es mucho más fácil de aprender cuando uno tiene que resolver un problema real. De alguien que dice, un primo que te dice, mira, me hiciste el sitio web para la clínica dental y gasté plata y no vino nadie. ¿Qué pasó? Vas a aprender. Porque vas a estar en problemas. Si no, no. Genial, genial. Igual me encantaría que cuentes un poquito sobre Data, tal vez también para poder conocer un poco de los cursos que estás dando y obviamente seguir a Guille en LinkedIn, que ya compartiremos en el artículo resumen todos Sí. tus Yo, canales. yo siempre estuve bastante vinculado a lo que es la educación, desde siempre, ya sea con talleres, cursos presenciales, más que nada antes de la pandemia, los hacía bastante aquí en Buenos Aires, también grabando contenido como formador para LinkedIn Learning, pero, digamos, básicamente a Data Academy surge, por un lado, de las ganas de tener un proyecto propio educativo, que digamos donde se publique el contenido que yo quiero publicar. Y por otro lado, de la oportunidad que se identificó en comunicar todos estos cambios que hubieron en las plataformas y la mentalidad que se necesita para gestionar en estos últimos años. Entonces, sumado a decir, wow, toda esta forma que teníamos de trabajar ha cambiado, y dijimos, hay una oportunidad de comunicar esto. Hay un montón de gente que trabaja en Paid Media. Cuando yo empecé con Paid Media, hace 14 años, éramos pocos. Hoy en día no. Hay un montón de gente y hay mucha gente que necesita hacer este cambio de mentalidad. Entonces de ahí salen los cursos de Data Academy. Yo tengo varios cursos publicados más introductorios de Google Ads Esencial y demás en otros sitios como LinkedIn Learning. Bueno, LinkedIn Learning nada más en realidad. Pero este tema de publicar cursos avanzados, vi por un lado que era necesario en el mercado, pero que tal vez mucha gente no estaba al tanto de que era necesario. Entonces salió el tema de salir a comunicarlo de forma orgánica y de ahí surge el emprendimiento de Data Academy y el objetivo es justamente ayudar a los especialistas de Paid Media a obtener el framework que nosotros utilizamos para escalar campañas de generación de leads o de comercio electrónico y aprender a implementar el seguimiento de conversiones en un nivel experto. Luego publicaremos más cursos, pero por el momento tenemos esos dos. Perfecto, yo lo estaba revisando y me parece puntual, como bastante claro con algunos topics que todavía no se debaten tanto, así que va a ser genial que pueda compartir eso por los canales para que la audiencia Volvemos al pueda tema que conversar. estamos hablando. Curso de Google Ads, levantas una piedra y hay 10. Esto creo que es un poco más único, pero tiene el esfuerzo de tener que salir a comunicarlo, pues no tiene demanda aún. Estaremos conversando seguramente de qué tal te va con esa generación de demanda que luego me va a encantar también, como para Sí, saber algunos vamos a aprendizajes. estar hablando. Gracias, Guille, en verdad, por el tiempo y ya seguiremos conversando.
Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos por Spotify o Apple Podcast y no te olvides de calificarnos. Puedes encontrar resúmenes de los episodios, recursos gratuitos y ejemplos de marketing B2B en marketingthinking.co, así que suscríbete también por allí. Nos vemos en el siguiente episodio.